Hola, hoy día vamos a continuar con nuestro diplomado y vamos a ver el concepto de género. Este es un concepto que nace en la década de los 50, 60 más o menos, y que nace a partir de Stoller y Money de trabajar con el tema de disfunciones sexuales y elaboran un concepto que se llama rol de género, que en inglés es muy fácil de entender porque gender significa entonces cuando vamos a hablar de lo masculino y de lo femenino y cómo se construye. En cambio, en el concepto de género en nuestro lenguaje, el español, es un poquito más complejo, pero lo vamos a ir viendo en las clases. Entonces, lo primero que podemos decir es que el concepto de género nos va a servir para poder entender cuáles son los roles, las funciones, la estratificación que hay en las sociedades respecto a la construcción de lo femenino y lo masculino. Y este es un concepto que nos sirve como una primera instancia para poder cuestionar los grandes relatos. ¿Y qué significa el cuestionamiento de los grandes relatos? Significa que en la historia escrita, ¿no? En la historia que incluso nosotros estudiamos en el campo de las ciencias sociales, hay una invisibilidad de las mujeres. Y eso, por supuesto, se va a relacionar con las distintas disciplinas del mundo del conocimiento, donde, por ejemplo, las mujeres no existen. ¿En términos de qué? En términos de la construcción de los saberes y, por otro lado, en términos incluso de cuál es el rol y el papel de las mujeres en las sociedades contemporáneas y también antiguas. En ese sentido, cuando hablamos de este cuestionamiento, es que vamos a darnos cuenta entonces que esta invisibilidad, la no existencia de las mujeres, es necesario entonces empezar a cuestionarnos por qué no aparecen las mujeres en la historia y por lo tanto empezar a ver cuáles son los conceptos asociados ahí. Y lo primero que vamos a ver es que hay ciertos, yo diría, conceptos relacionados con la subordinación que existe y que hemos visto ya en el patriarcado en la clase anterior y que a partir de que un sistema patriarcal, por supuesto, significa que hay una subordinación de las mujeres. Y entonces otra cuestión importante es que ya no vamos a hablar de la mujer, sino que vamos a empezar a hablar de las mujeres porque hay distintos tipos de mujeres. Y este cuestionamiento de los grandes relatos nos lleva a una cuestión que a mí me gusta mucho, ¿no? Un concepto que me gusta, que tiene que ver con la idea de deconstruir. ¿Y qué significa deconstruir? Deconstruir significa hacerse una pregunta eternamente cada vez que miremos la realidad social, porque quiero invitarles a ponerse estos lentes de género y que cada vez que miremos la realidad social vamos entonces a identificar ciertos comportamientos, conductas, actitudes, valores que nos van a hablar de estas subordinaciones, de estas relaciones de poder. Entonces, cuando yo deconstruyo me pregunto, hago dos preguntas: ¿quién dice qué? ¿Por qué lo dice y en qué circunstancias lo dice? Y eso significa, por ejemplo, que cuando hablan las instituciones, por ejemplo, la institución de educación, o cuando habla la institución de salud, o cuando habla el propio Estado, significa entonces que está relatando algo, que está conversando sobre algún fenómeno en torno a lo que ellos creen que es la verdad. Y aquí vamos a deconstruir las verdades absolutas. Por lo tanto, no hay una sola verdad. Y el género nos va a ayudar entonces a poder plantearnos eso y hacer una pregunta bastante importante en ese sentido. El concepto de género significa que es una construcción social de lo femenino y lo masculino en torno y en base a las diferencias sexuales. Y esto se va a identificar en base a cuatro cuestiones. La primera, que tiene que ver con los roles y funciones. La segunda, que tiene que ver con los valores que le damos, la valorización, por ejemplo, de lo femenino, la valorización de lo masculino. Un tercer punto que tiene que ver con los estereotipos de género y un cuarto que tiene que ver con la estratificación de género. Esos cuatro puntos, que es un modelo que llamamos, que es el modelo del deber ser, ¿no? Es un modelo occidental, por supuesto, tendrá otras variaciones en las sociedades orientales u otro tipo de sociedad, pero aquí nos sirve para mirar. Y cuando digo mirar, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando desde organizaciones, estamos mirando colectivos, estamos mirando grupos, estamos mirando instituciones, estamos mirando culturas y sociedades. Y estos cuatro ámbitos que le acabo de nombrar son los mínimos que tenemos que observar, ¿no?,
¿Para ver qué cosa? Para ver las relaciones que existen entre mujeres y mujeres, entre varones y varones y entre varones y mujeres. Este concepto de género, por supuesto, es un concepto móvil, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que vamos a ir agregando nuevas cuestiones a partir de las investigaciones que se vayan desarrollando, así como Money y Stoller lo desarrollan en los años 50, 60, a partir de las disfunciones sexuales. Nosotros entonces lo empezamos a construir y a reelaborar a partir de la antropología, de la sociología, la psicología, etc. Por lo tanto, es un concepto que está en constante crecimiento. Y además, el concepto de género también nos lleva a plantear dos cuestiones centrales que vamos a ver en el próximo video, que tiene que ver con las relaciones de género, que tiene que ver con las relaciones de poder y que tiene que ver con el sistema, un sistema sexo-género que es estructural a las sociedades.